Ya, ahora sí. Las funciones del Estado, ¿qué significan? Más que nada tienen un significado, que dan cumplimiento de algo, de un deber. Las funciones son los medios de que el Estado se hace valer para ejercer sus atribuciones. Le voy a bajar tantito porque vienen del agua. Ya se fue. Ok, ¿qué son las atribuciones? Que hacen valer o ejercer sus atribuciones encaminadas, estas para lograr sus fines. El poder estatal es uno solo, se estructura en órganos. ¿Cuáles son los órganos que estructuran el poder estatal? Es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. A cada uno de ellos se le distingue por una función. ¿Por cuál función se le distingue a cada una de ellas? Son las siguientes: legislativa, jurisdiccional y administrativa. Acuérdense que estamos hablando de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo. Y tienen diferentes funciones, que es la legislativa, la jurisdiccional y administrativa. Las funciones que desempeña en el Estado, es necesario hablar bien en la instancia de división de poderes, ya que es a través de ellos que el Estado cumple con sus funciones. ¿Por qué en división de poderes? Porque es donde podemos nosotros ver cómo se están cumpliendo cada una de las funciones que tiene. Más que nada, este es un concepto de división de poderes que ha sido cambiado a través de los tiempos. Bien puede ser en estudios de aportación de formas de gobierno, en la cual las formas de gobierno posibles pueden despegarse del número de personas, ya que atentaban sobre la soberanía y el grado de legalidad en el que se ejercían. Existen 4 funciones, o existían o en la actualidad todavía están, de 4 formas de gobiernos principales. ¿Cuáles son las 4 formas de gobiernos principales? Son democracia, aristocracia, despotismo y monarquía. Son 4. ¿Qué quiere decir democracia? A ver, ¿qué quiere decir democracia? Del pueblo elija a sus gobernantes. Exacto. Dice, ¿dónde el poder se deposita? En el pueblo. Eso es democracia. La siguiente, la aristocracia. ¿Ustedes qué creen que signifique? El gobierno se impone. Ok, el poder lo ostenta solo una parte del pueblo. Nomás los más ricos. Exacto, esa es la aristocracia. La número 3, ¿qué es el despotismo? ¿Qué creen que sería? Por ejemplo, aquí en Maduro, como Maduro en Venezuela, que él es el que se autoeligió y sigue. Como Reynosa. No, pero él no se eligió solo. Oye, yo sé, él no se eligió, él tiene 70% de aceptación, ahí está escrito. Eso es lo que te vende él, güey. Pues yo nomás lo que leo, o sea, yo no puedo opinar. Ya te picaste, Joseph. Ya faltaba agarrarse conmigo, ya faltaba. Déspota, López Obrador, Maduro, Fidel Castro, todos esos de la misma línea. Ajá. Así. Pues es que son todos los... Todas las personas que quieren tener el poder. A ver, Luis Alberto, está muy callado. ¿Usted qué piensa? Luis Alberto. ¿El despotismo, licenciada? El despotismo. ¿El despotismo? Sí, el despotismo. Pues yo creo que también, ¿no? Los gobiernos comunistas, ¿no? Como es el de Maduro, todo esto, ¿no? Yo creo que Putin, y también no vemos tan lejos, también cabeza de vaca, ¿verdad? Digo, sabes que hace lo que quiere el hombre. Pues hombre, hay que ser claros, hay que ser claros. Pero cabeza de vaca, ¿sabes lo que es comunismo? Porque ahorita estaban comentando esta situación de que por qué el gobierno federal
no le daba que porque el gobierno federal no le daba a los estados, no le daba las participaciones. No es que yo sea cabecista. Para lo del coronavirus y todo esto, ¿no? ¿Qué es comunismo? Dime qué es comunismo. Yo creo que más que nada, permíteme, creo que más que nada, ¿verdad? Pienso yo que cuando le dieron una cabeza de vaca, para diferenciar lo que es comunismo y lo que es un gobierno de derecha. Los recursos, es muy diferente, Maestra, ¿para qué toca fibras más muy que nada, sensibles? creo que más que nada, compró chinos, ¿verdad? Cabeza de vaca en este caso, ¿verdad? Ok, muy bien. Ese es mi punto de vista, Luis. No, pero maestra, ¿qué es comunismo, Luis? Dime qué es comunismo. El comunismo, pues más que nada es donde los gobiernos es igualdad, ¿no? Más que nada entre las personas, que uno tiene ellos. Es socialismo, eso es socialismo. Comunismo es diferente. Bueno, pero es encaminado. Es el gobierno que se autoimpone. Cabeza de vaca no llega es al poder imponiéndose. No es de un... Para poder, para poder brincar el comunismo. Mira, es más, para poder López brincar Obrador el comunismo es socialista, tiene que haber primero un socialismo. López Obrador es socialista encaminado al comunismo. Comunismo era la URSS. Era la URSS. Sí, claro. Dime que el gobierno panista es comunista, por favor. Es que no podemos, pero no podemos tampoco decir crucificar tampoco al a lo mejor es un gobierno, momento, los gobiernos panistas. Hay que darle un poquito de tiempo. Los gobiernos panistas, ¿qué resultados puede llegar a dar? Capitalistas. Seguimos con lo siguiente. El despotismo es una sola persona que gobierna sin ley y sin regla, todo siguiendo sus propias voluntades y caprichos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que están ¿López Obrador? Bueno, para no tocar fibras así, cuando era Fidel Castro en su momento. En el territorio no hay democracia. Ahí se acaba todo. Entre Tónica, ¿no? Yo creo, a ver, yo sí defiendo. No, yo difiero, maestro. Yo difiero. Le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Venimos de un régimen de casi 80 años de un solo partido. ¿Sí? Hubo democracia en el 2000, claro. 2006, 2012, 2018. Es democracia. ¿Democracia? ¿Sí? Democracia. Hay alternancia en el partido. O sea, hay alternancia en poderes. En México ha habido alternancia. Y en todo el país. Ahorita. Que no, a ver. Yo creo desde el país, porque el país apenas también surgió. Simplemente no se están poniendo de acuerdo. Bueno, es que lo que pasa es que siempre va a haber, sin Estados Unidos, ahí está el ejemplo clarito. No se están poniendo de acuerdo. ¿El por qué? Porque todos van a ver por sus intereses, simplemente. No van a ver por el interés. Pero eso es sano, ¿eh? Pero precisamente esa es la democracia. Es democracia. Simplemente no van a ver por y lo que estamos, simplemente aquí un ejemplo, maestra, lo que estamos debatiendo ahorita, Luis, Sergio, un servidor, Alejandra, todos, pues son diferentes puntos de vista y todo. Puntos de vista. Así es, y es democracia. Pero analizamos. Y fíjense, es válido, claro. Así como están interactuando, es válido. ¿El por qué? Porque todos dan sus puntos de opiniones, todos dan teorías o referencias diferentes, cada quien piensa de manera diferente, nadie piensa igual, y eso es válido. Simplemente estamos dialogando, estamos haciendo una clase, que está bien, que se hace la clase bien, pero que nos vaya a escuchar van a decir, estaban peleando, no estábamos peleando, estábamos dialogando, políticamente hablando. Y está es muy diferente, por ejemplo, un país democrático a un país comunista. Un país comunista es Corea del Norte. Bueno, hoy se está demostrando porque, bueno, de hecho las universidades siempre han sido libres de cátedra y libres de hablar de cualquier tema. Recuerdo que por ahí hay sí, todas somos autónomas, igual nosotros, por eso podemos hablar de cualquier tema, de política o de lo que sea, de economía. Y yo creo que si trasciende esta clase, porque la sube a Facebook y yo creo que más de alguna persona la ve. Yo a veces veo otras clases de otras materias, de otros profesores. Yo subo las ahí se ponen buenas a YouTube más que nada. En lo que es la plataforma de la escuela, pero también nuestra patilla que estamos bien participativos. Pero como dicen, no estamos exentos de que alguien mira lo que estaban diciendo en esta escuela, o sea, no estamos exentos, pero es válido porque estamos nosotros, digamos que defendiendo nuestro derecho a la expresión. Estamos defendiendo eso. Ándele, y para que vean que somos bien participativos. No estamos haciendo nada malo, es una clase que se está tomando, donde se está dialogando, donde los alumnos se interesan en lo que está pasando, sobre de lo que se les está hablando. Estamos hablando del derecho administrativo nada más. ¿Exacto? Materia. Ok, seguimos. Entonces dijimos que despotismo era donde una sola persona gobierna sin ley y hace su voluntad y sus caprichos.
Lo siguiente es la monarquía. La monarquía es una sola que se gobierna por medio de leyes fundamentales. Por medio de leyes fundamentales. Es cuando ya empiezan a ¿qué? A regir ¿Cuál maestra es que no escuché? Monarquía. Ah, la monarquía. Es cuando ya empiezan a regirse por las leyes, que ya se empiezan a respetar, siempre y cuando. Seguimos con lo siguiente. Pero no, a ver, monarquía no es monarquía, es donde dice que un solo gobierno por medio de leyes en este caso, por ejemplo, los reyes. Los reyes, digamos que son los reyes, vienen siendo un solo gobierno. Que por ejemplo, la reina Isabel, que es una monarquía absoluta ahí. Es la monarquía. Sí, tiene su propia religión. No se hace. Ok, seguimos con lo siguiente. En este caso, licenciada, ¿verdad? En la monarquía, ¿verdad? Hay un ministro, ¿no? Que representa, que va a las representaciones, ¿verdad? Y todo esto del gobierno. Viene siendo el lado del pueblo. Sí. El parlamento es el que abre. Ok, seguimos con lo siguiente. Dice, en la actualidad, en el artículo 49 de la Constitución, es el que contempla la división de poderes, entre otros. El poder supremo de la federación se divide, como ya se los había mencionado, en tres, que cuáles son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Estos poderes son más que nada estos poderes no deben reunirse en una o más personas, o bien, como se puede decir, en una sola persona o en una sola corporación, ni depositar el legislativo en un solo individuo, salvo en el caso de que tenga facultades extraordinarias. El Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto con el artículo 29, en ningún otro caso puede ser el segundo, bien, vamos a hablar de los artículos 131, que otorga las facultades extraordinarias para legislar. Las funciones del Estado se realizan mediante actos de derecho político emitidos por los órganos legislativos, ejecutivo y prejudicial o jurisdiccional. También vemos lo que son las multicitadas funciones que se llevan a cabo por medio de ¿qué? De actos que clasifican o se califican en tres criterios. ¿Cuáles son esos tres criterios? El inciso A es el primer criterio, criterio orgánico. Este acto bien puede ser, será legislativo, administrativo o jurisdiccional. Bien puede depender de los tres poderes del Estado, si el Estado lo imita. En los actos del Congreso, bien puede ser alguna de las cámaras de la Comisión Permanente o de alguna de sus situaciones u oficinas, será legislativo. Estos son los criterios orgánicos. El criterio formal. ¿Cuál es el criterio formal? En este criterio, más que nada, se atiende a la forma procedimiento para emitir un acto, por lo cual será, bien puede ser legislativo, si es por parte de una iniciativa o proyecto que provoque una discusión que sea formalmente promulgada. ¿Qué es lo que sucede ahí cuando empiezan los diputados a discutir? Cuando están los diputados discutiendo. Cuando están en pleno. Que si conviene la iniciativa, si no les acomoda. Ajá. Promulgar iniciativas, todo. Por eso nos dicen si la agregan o le recortan. Modifican cuando le recortan el presupuesto, ya, sea finalmente promulgado. Y también puede ser de criterio administrativo. Cuando se trate de actos reglamentarios, condiciones materiales. Igual entra el jurisdiccional, en tanto se resuelve la controversia, como lo que estábamos hablando ahorita, que estábamos muy controvertidos, que unos decían dimes y diretes, que unos decían, no estoy de acuerdo en esto, estoy de acuerdo en lo otro, ¿ok? Bueno, chicos, vamos a seguirlo con la siguiente. En el poder legislativo, más que nada, esta es una norma abstracta
bien puede generalidad o bien puede ser imperativa, con sanción directa o indirecta o impersonal. Ay, ay, ay. Sí estoy aquí porque me marca como que mi internet está fallando. ¿Sí me escuchan bien? Sí, fuerte, claro. Fuerte y claro, ok. Sí. Entonces decía que es un poder en forma impersonal y el administrativo son llamados actos de condición o material realizados desde los organismos públicos. También entra el jurisdiccional. Más que nada esto entra en controversia cuando se coloca un caso ante un mandato de ley y se haga a favor de una persona un pronunciamiento que adquiera fuerza de verdad legal. Como que suele suceder en algunos partidos políticos, que solo suelen anteponernos una persona sin que haya habido alguna votación, sin que haya habido algún, se haya realizado, o se le haya dado a favor de una persona. Vámonos con la función legislativa. Las funciones legislativas son las siguientes. Esta es más que nada, es una actividad que realiza el Estado por conductos de formas o de órganos que forman el poder legislativo. De esta manera, en México, la realiza el Congreso, compuesto de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Es lo que estábamos mencionando. ¿Y quiénes son los que rigen ellos? Son más que nada la Cámara de Senadores y los diputados. Es cuando nos empiezan a dar ciertas cosas, de cuando empiezan a poner leyes, cuando empiezan a hacer decretos, o todo lo que tiene, todo tiene que venir del poder legislativo. Y vamos con lo siguiente. ¿Qué es el acto legislativo? El acto legislativo, más que nada, tiene como principio o es bien derivado de la autoridad formal de la ley. ¿Qué significa? Que todas las resoluciones del poder legislativo no podrán ser derogadas, modificadas o claras más que por otra resolución del mismo poder. Y siguiendo los mismos procedimientos que determinaron la función de la primera resolución. Los poderes de la Unión no siempre realizan actos que vayan en función a su actividad legislativa, ya que existen diferentes dichos, más que nada entre ellos vienen distintas cualidades que corresponden de manera primordial. Vamos a señalar unos ejemplos. Cuando nos mencionó aquí del acto legislativo, que pueden tener una ley, o sea, que un principio de ley no se deriva, que significa que todas las resoluciones del Poder Legislativo no pueden ser derogadas o modificadas. ¿A qué se refiere esto? Cuando dice que no pueden ser derogadas o modificadas. Bueno, es que no puede ser derogadas o modificadas, pero por otra ley similar o avanzada. Sí, exactamente, sí. Tiene que ser derogada similar, tiene que llevar casi los mismos complementos, pero la podemos modificar y sigue siendo la misma ley, simplemente sin hacerle tanto, o sea, cambiarlo, pero no se puede no se puede echar para atrás. La siguiente que sigue, vamos a dar los ejemplos. Como por ejemplo, actos administrativos. Un ejemplo de ello sería el nombramiento de su personal de apoyo, designación de funcionarios, sancionar a los legisladores por ausencia, autorizar servicios o gobiernos a otros países. Los que son actos jurisdiccionales es la instrucción de juicio político a altos funcionarios. ¿Qué es lo que suele pasar con alguno de nuestros políticos últimamente? ¿Que les están haciendo qué? Juicios políticos. Juicio político. Juicios políticos. ¿No es como el fuero, licenciada?
¿Mande? No. No es como el fuero entonces cuando... No, el fuero siempre... No, el Cuando fuero los políticos, ¿no? No. El fuero te lo quita el poder, te quitan el poder, te quitan la protección. Sí, Ese es sí. el Hay todo Para procedimiento. hacerte, por ejemplo, Luis, Ahí vamos, tú, Luis, cuando les hacen para juicio un político, senador, Maestra, es cuando los van a juzgar por ciertos delitos Ok. que hayan cometido contra la nación o bueno, de ciertas hecho, cosas. a un senador, ok, muy a un bien. senador, para poder juzgar o diputado, tienen que primero quitarle el fuero tienen que Exacto. desaforarlo, y después pero- juzgarlo. pero es la Cámara de, ¿Por qué del Congreso de creen la Unión. ustedes que algunos de nuestros políticos no querían que les quitaran el fuero? Para Porque seguir pueden ellos ser- protegidos por la ley, supuestamente amparados por ciertos, como dice el compañero Sergio, Porque por tienen ciertos... mucho que les pisen. Exacto. En ¿Por pocas qué? palabras. Porque si les empiezan a buscar, les van a encontrar. Y es donde los van a llevar a juicio político. ¿Qué es lo que estaba pasando con ciertos, que fueron del gabinete del presidente saliendo, el Peña Nieto? Peña Nieto. ¿Qué es lo que estaba pasando Sí. con algunos de ellos? Es que por eso Pues la esperan... mayoría tenía actos de corrupción y pues, Pero están siendo termina su juzgados. función y ahí se termina el fuero para ellos, pero que brincan otros, por lo mismo de diputados, están agarrados al siguiente y al siguiente y al siguiente diputación para seguir agarrados del poder que les ampara el fuero de tener esos puestos. Exactamente, por eso lo hacen. No lo hacen porque quieran ellos hacer política bien o algo por el estilo. Por Lo eso, hacen por porque no ejemplo, les o viven en otros países. Ajá, ¿qué es lo que estaba pasando con el... Vamos a ver, vamos a ir ahí con un general ahí por ahí que lo agarraron en Estados Unidos. Cienfuegos. Lo repatriaron para México. Yo siempre no va a les pasar dije nada. yo les dije a mis compañeros que iba a salir muchacho. libre, nada más perdiendo Trump, iba a salir libre. Y Dicho no y le va a hecho. pasar nada. No le va a pasar nada. Ni a García Luna tampoco. Porque ahí en Estados Unidos no se les comprueba nada. Exacto. La ley de Estados Unidos es muy así, muy a rajatabla. No se te comprueba nada, vas para atrás. Vas para atrás, vas para afuera. Y más, sin embargo... Y es que en realidad ellos no tienen. Es como los otros exgobernadores, el gobernador Yarrington. Aquí nunca hubo problema. Él no tiene ningún problema. El problema lo tiene en Estados Unidos. Ahí fue al revés. Bueno, aquí, por ejemplo, con Eugenio lo quieren allá. Está agarrado de la pared así Pues con sí, uñas que no... pero aquí les tienen miedo, es la que No, Son miedo, son arreglos. tienen miedo a represalias, a presas políticas. Son acuerdos. Que si descubren ¿Tienen cosas, si descubren más cosas o les comprueban cosas, hay personas que están en el mismo gobierno que van a salir embarrados con él. Claro, Van a llevar claro. Exactas palabras, tienen miedo de perseguirlo. Exacto, tiene miedo de perder. A ver, ¿por qué? A ver, voy a poner un ejemplo. Con el gobierno pasado y el pasado también. Todos. ¿Por qué no meten a la casa? Nada más vocifera. Y aquí, ya. ¿Sí me Porque es explico? parte del sistema, es lo mismo. Está ahí gracias a ese sistema, también lo puso ahora. Digo, Y así seguimos siendo. Supuestamente en la actualidad el presidente de México quería hacer todo eso, pero pues la verdad todo se está yendo. a ver, onta lo de Lozoya. Pues lo que estoy diciendo, supuestamente, y todo. Puro circo. Puro nada más. O sea, como Te tapo aquí, los engaño para acá y acá le abro otro. O sea, así nada más. O simplemente, licenciada, simplemente, yo tengo cosas de cada uno de ustedes, me señalan y yo los empino, o sea, o nos vamos todos parejitos, y nada más es de que ahorita que yo y ustedes se vio muy claro cuando sacó lo de Lozoya y empezó a balconear a todo el mundo, enseguidita le sacaron al presidente el video de su hermano. Y mire, se cayó. Calladito. Digo. Calladito nos da más. Ahora, por ejemplo, hablando de que estábamos hablando de las vacunas de hace rato, ¿verdad? De cómo ahorita con esto de la pandemia y todo, le digo que estén lucrando con la salud, con el dolor, con todo. Le dije, no venden tortillas, pues acabó la tortilla, pues coman pan. Digo, pero esto aquí, oiga, las medicinas subidas tan de precio. Ahorita
ampolletas, ahorita acaban de trasladar a una prima mía al hospital de especialidades, está diagnosticada de COVID. Oye, inyecciones de 10,000 pesos, pues ¿cuándo? Y vas y las buscas en otro y están en menos precio, ¿por qué? Porque aquí lo tengo, ¿lo quieres? Y la gente así, sí, aunque rifes el perro ahí, lo que sea, por la necesidad y la premiación del oxígeno está igual. Ahorita que decíamos de tripleteando los precios y todo. Hablando ahorita de cómo es la corrupción, a qué magnitud. El gobernador, el exgobernador que lucraba con las inyecciones que les ponía a los niños con agua. Esa humanidad del desgraciado pelado. No por corrupción y que porque la mujer se está gastando mi dinero del Estado. Pero está en la cárcel. César no está en la cárcel. ¿Sabes que este gobierno federal lo quiere dejar libre, Sergio? Pero ¿de qué sirve de que él esté en la cárcel si todo no le quitaron los 5, licenciada? Todo lo que se robó no lo devolvió. Su esposa se lo está gastando. Desafortunadamente nuestra ley es lo que estamos hablando hace rato, que tiene muchos huecos en nuestra ley, por eso va a estar como el Bester Gordillo, al rato va a salir y le van a regresar todo. El Bester tiene partido, ¿eh? No es hueco, tiene partido político. ¿Quién la sacó del bote, Sergio? Hay huecos en la ley. Es que hay huecos en la ley. No, las palabras como son. Es corrupción. Sí. A toda la magnitud de sus palabras. Esto es que corrupción. Hay que también ver una cosa también. De ley, no. Si yo realmente tengo el propósito y la firme convicción pero también hay que ver sobre la ley. ¿Para qué me sirve la palabrería que traes ahorita que dices ¿cómo se llama? De jurisprudencias? Me voy a las jurisprudencias de otros estados, me voy a las jurisprudencias, donde sabes que el caso de 1820 da tu caso y aquí te empino. No es hueco, es corrupción, dejar pasar. ¿Y por qué no se hizo desde antes también eso? Pero entonces, ¿por qué no se hizo desde antes también eso? bueno, es que es una mafia, a fin de cuentas. Así se le llama a esos espacios en blanco que hay en la ley. Diferentes. Son dos cosas, Sergio. Pues se le llama en forma adornada huecos, pero hay pues huecos de la ley, corrupción. sí, hay huecos en la ley, no te digo que no, pero no siempre son el factor que determine que yo te deje o no te deje salir porque hay huecos en la ley, no. Estamos en México, Es corrupción, es corrupción. Por eso. Se le llama laguna. Sí, bueno, hasta Estados Unidos está igual de corrupto. Vamos a seguir. A ver, compañeros, Muy ya bien. dijo el presidente que no hay corrupción, también. que ya se acabó eso, dijo el presidente, ya no hay corrupción, ya. Bueno, No, vamos en a Venezuela seguir. no hay corrupción en Venezuela. Seguimos con lo demás. Las funciones jurisdiccionales. La función judicial está constituida por la actividad desarrollada por el poder que normalmente se rige dentro de la Constitución o constitucional, que se encuentra encargado de los actos judiciales, es decir, el poder judicial. Más que nada es una función de orden jurídico que se caracteriza no precisamente por el efecto jurídico que origina, bien sea que se rige por el ser mismo, que de las funciones legislativas y las administrativas, sino por el motivo o por el fin de la propia función judicial. El poder judicial es el poder legislativo. También intervienen en los siguientes actos. ¿En qué intervienen este poder? Intervienen en los siguientes y son actos legislativos y actos administrativos. Como cuáles son, por ejemplo, en los actos legislativos, es la emisión de reglamentos de carácter interno que fija la jurisprudencia. Los actos de administración, designación de jueces de distrito y magistrados de circuito, elaboración del proyecto del presupuesto de egresos, que es lo que entra en el poder legislativo o poder jurisdiccional. Seguimos con el siguiente, que es las funciones administrativas. ¿Cuáles son las funciones administrativas? Más que nada, estas están basadas en los principios de derecho administrativo.
en los que el Estado realiza a través del Poder Ejecutivo las actividades encaminadas a la ley o bien la ejecución de la ley. Las funciones administrativas se encuentran formadas por diversos elementos y vamos a mencionar unos, los cuales se enlistan de la siguiente manera. La función administrativa se realiza bajo un orden jurídico. La función administrativa realiza una limitación de los efectos que produce el acto administrativo o bien concede a la función administrativa el papel de creadora de normas generales abstractas que bien se definen como funcionan ejecutoras de leyes. ¿Por qué ejecutoras de leyes? ¿Por qué creen ustedes que pueden ser ejecutoras de leyes en la función administrativa? Lo pueden llevar a cabo, ejecutan, o sea, lo hacen, pues. Pueden llevar a cabo. Sí, de acuerdo, que lo que está escrito, lo que está estipulado, aquí dice la ley, aquí está escrito y así proceden, y ya no se puede hacer para otro lado, te la aplican. Exactamente. Vámonos con la siguiente. Dice, la función administrativa también puede ser definida como la actividad que realiza el Estado bajo un orden jurídico que consiste en la ejecución de actos materiales o de actos que determinan situaciones jurídicas para casos individuales. ¿Como cuál? Vamos a ver. ¿Cómo cuáles serían actos individuales? ¿Cuáles serían unos actos individuales? Pues cuando se juzga a una sola persona o a una sola empresa. ¿Qué otro? Bueno, me gusta mucho esta clase. Son de las pocas clases que me gustan bien. Me gusta porque son unos chicos muy participativos, por eso están estudiando la carrera que escogieron. Muy bien, está muy bien. María es una de ellas que va a ser dura. Buena para pelear. Sí, ya Aquí le esa es tengo nuestra... ya, compañero, la diferencia de hueco de ley y lo que es corrupción. Y está claramente escrito que son diferentes cosas. Ok. Aquí dice que era lo mismo. Hueco de ley o predominio de la ley opuesto de la influencia del poder arbitrario y existente. Pero la corrupción es acción, situación o circunstancia en que el funcionario público, ¿verdad? U otras autoridades públicas están en corrupción. O sea, nada que ver. Pero, oye, pero, Alejandra, eso no está ni en puta discusión. Es completamente diferente. Es que el compañero dice que sí. Yo creía que era del tema. Bueno, seguimos con lo siguiente. Dice, muy bien. Atribuciones del Estado. ¿Cuáles son las atribuciones del Estado? En ellas se catalogan diferentes etapas. Por la que algunas se predominan o pueden interceder, vamos a estudiar cada una de ellas, se las voy a mencionar. En la primera etapa de las atribuciones del Estado, entran las siguientes. Los fines se limitan al mantenimiento y protección de existencias como entidad soberana y la conversión y la conservación del orden jurídico material en tanto que es condición para desarrollo de actividades. Bien puede ser de particulares y el libre juego de leyes sociales y económicas. El Estado más que nada consiste en sistematizar las normas que contribuyen la totalidad del derecho vigente. En la segunda etapa, contribuye lo siguiente. En esta intervención entran las actividades económicas por el cumplimiento de sus fines políticos
aumentando la necesidad o las necesidades generales para satisfacer eficazmente las necesidades de la acción de los particulares y bien complementándola con y atribuyéndole las prestaciones de servicios públicos. En la tercera etapa de la siguiente, esta es la llamada justicia social, lo cual consiste en conciliar la libertad de un individuo con las exigencias de seguridad social. En esta etapa el Estado tiene o tiende a lograr en las relaciones obrero-patronales y en el sistema económico actual un tratado libre o liberal a los hombres que trabajan y consiguen atribuciones de bienes. ¿Qué quiere decir? Que quienes están en la segunda etapa vendríamos siendo ¿quiénes? En la tercera etapa. Bueno, entonces ahí me pareció un poco confuso ahí, maestra, no, como que... En la tercera etapa, sí, un poco. La sociedad nos menciona de relaciones entre obreros y patronales, o sea, entre individuos como nosotros y nuestros, digamos que patrones. Ah, ok. Ok, nos viene mencionando eso, ahí nos menciona eso. Por eso nos menciona 3 etapas. Ok, en la siguiente dice lo siguiente. Ay, se me movió esto. Asimismo, viene siendo, asimismo se dividen, o muchas personas lo dividen, en las atribuciones de política. O bien puede ser, en política son cumplimientos de obligaciones y limitación de su acción. Las atribuciones de fomento, que son aquellas actividades administrativas que se dirigen a satisfacer indirectamente las necesidades consideradas de carácter público. ¿Cómo cuáles son las necesidades esas consideradas de carácter público? Pues ya lo sabemos. ¿Cuáles serían ellas? ¿Servicios? Servicios. Ok, muy bien. Dice, las atribuciones de servicio público y la de seguridad social son aquellas por virtual de las cuales el Estado satisface las necesidades generales. ¿Cómo cuáles serían las necesidades generales? Vamos a ver las contribuciones del Estado. ¿Cuáles son las contribuciones del Estado? Una contribución del Estado puede reglamentar la vida de actividad privada, limitar y fomentar la actividad privada. Ya se va a acabar, no sé si va a haber algo. Ya se va a acabar. Bueno. Si llego a poner algo, mañana lo pongo. No se preocupen, todavía es... Este tema, maestra, ese tema usted nos podría subir en lo que se basó su manual, los apuntes. Los apuntes que tenga. Tengo un libro. Es un libro. Bueno, no sé Quisiera cuál una es. pregunta. Mándeme. Del cuadro que mandó para tarea para hoy. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a realizar ahí? Ese es un cuadro que van a... ¿Cómo se llama? A realizarlo, lo van a subir como tarea. Lo puedes verificar en clase. Si ustedes gustan, voy a subir el libro ahí a Classroom. Ya lo pueden Sí, súbalo. ver. Sí, es un libro.